Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Muy agradecida por vuestras suscripciones. Los que no estéis suscritos, os invito a suscribiros, darle a la campanita. Es gratis y así YouTube os notifica los vídeos nuevos. Me ayudáis muchísimo con ello y muy agradecida por tanto. Y también os invito a darle a like si os gustan los vídeos y a dejar los comentarios que creáis oportunos, siempre con el debido respeto hacia los demás. El vídeo de hoy va sobre el hijo, de nuevo sobre el hijo de Camilo VI, Camilín, porque desde hace unas semanas poco nada se sabe de este chico, Camilo Blanes. Él, como ya todos sabemos, cambió su identidad por la de Sheila Devil y la pasada primavera. Esto fue ocurriendo, nos empezamos a enterar por las redes sociales, nos ponía imágenes de él ya con pelucas, bueno, con minifaldas, con ropa de mujer, y compartía unas imágenes muy polémicas de sus redes sociales, incluso desnudo. Y siempre, como las últimas imágenes, se eran caracterizado de mujer, con peluca y unas posturas de lo más sugerentes. Parece ser que se estaba hormonando de forma un poco preocupante, porque compraba las hormonas, parece ser, supuestamente siempre en el mercado negro, y se las inyectaba él. Por lo tanto, era un peligro para su salud todo este proceso hormonal hecho desde casa. Todo el mundo se estaba preocupando de él y sobre todo su propia madre. Y aparte de que también había amistades que él recibía en casa que no eran de lo más conveniente, y la preocupación por su estado de salud, porque incluso salía sin dientes, que parece ser que era un montaje, no se sabe cierto, un aspecto muy dejado, una suciedad en la casa y todo por encima tirado, todo por encima de las mesas, todo tirado. Incluso en alguna fotografía se vio cierto polvo, tipo azúcar encima de una mesa, que, bueno, levanta sospechas siempre todas esas cosas. Y cuando la prensa se acercaba a su casa, pues él pues arremetía mucho con de malos modos contra la prensa, porque decía que él que hacía lo que le daba la gana y que no había por qué preocuparse. Incluso su madre, muy preocupada por el estado de salud de su hijo, se acercaba a la casa, la echaba, no le dejaba pasar. Bueno, muy preocupante. Es decir, hubo unos meses en que yo creo que la salud, y su madre lo sabe, pendía de un hilo, porque él ya estuviera ingresado de forma urgente y al borde de la muerte. Por tanto, era, como ya digo, demasiada preocupación por él, demasiada preocupación por el ambiente que lo rodeaba, de cómo administraba su dinero, el dinero que le dejó su padre, una gran fortuna. Su madre, como ya digo, intentaba ayudarle todas las formas posibles, y lo que suele ayudar su madre, daba gritos de auxilio diciendo que, bueno, que claro, para inhabilitarlo había que ir a un proceso judicial y que ella necesitaba ayudarle antes de pasar por un proceso judicial que lleva mucho tiempo. Él, por las buenas, no se dejaba, es decir, hablando con él, no se dejaba ayudar, no se dejaba aconsejar. Su madre se veía negra por acercarse a su hijo, y lo hacía a veces a través de la que parece ser que es su novia. Y era una situación muy lamentable. Pero de la noche a la mañana parece ser que esto está cambiando, y cosa que nos alegramos todos de que las cosas vayan a mejor. Este verano desapareció de las redes sociales, es decir, no las cerró, no aparecía, no estaba, no subía fotos, y aumentó en principio la preocupación hacia lo que estaba pasando con este chico, su estado de salud.
Y tampoco se podía saber nada porque por Ornella, por Lourdes Ornella, su madre, porque tampoco se le veía. A principios de agosto su madre sufría una aparatosa caída en la calle y era ingresada en un hospital madrileño, por lo tanto tampoco se podría saber mucho. La madre estaba muy preocupada por la autodestrucción de su hijo. Eh, Intentó, como ya dije, muchísimas veces hacer reaccionar a su hijo de muchísimas formas, pero no lo consiguió. Y de la noche a la mañana, el hijo de Camilo VI, según cuenta su presunta novia, su novia Cristina Rapado, pues cambió de actitud. Es decir, Cristina Rapado dicen su novia, parece ser que sí que es su novia, y es una de las personas que Camilín deja acercarse a él. Por tanto, Lourdes Ornelas se acerca a esta chica, Cristina Rapado, para intentar acercarse a su hijo. Es decir, es un medio que usa la madre para acercarse al hijo, porque si no, no se da acercado. Y entonces, a través de esta chica, acercándose a esta chica, parece ser que se acerca más a su hijo. Y entonces Cristina Rapado ahora ha hecho unas declaraciones que dice que a finales del mes de noviembre que viene, por fin, y todos aplaudimos la decisión, él va a tomar el paso, o sea, él va a tomar la decisión, o ya la tiene tomada, de entrar en un resort, que él dice que es un resort, y disfrutar de la vida cuidándose. Es decir, si es así, él va a intentar curarse de sus adicciones, de sus manías, no se sabe si él realmente quiere ser mujer o no lo quiere ser. Yo creo que es una forma de rebeldía. A Camilín no llevamos un tiempo, aunque nadie lo ha podido ver. O sea, él no se deja ver, pero parece ser que ya ha salido varias veces de la casa de su padre, pues a la playa, a los restaurantes, a hacer una vida normal de un chico de su edad, y aunque no se le vio. Eso es lo que cuenta su novia, Cristina Rapado, que Camilín está empezando a hacer una vida normal y saliendo no encerrado en su mansión como hacía hasta ahora, rodeado de esas amistades, sino que está pues saliendo, entrando, haciendo una vida normal de chico de su edad. Con su madre se está acercando también, su madre está cerca de él, parece ser que él se deja ahora aconsejar por su madre, su madre está cerca de él, eso es lo que cuenta la señora Rapado. Lourdes y Cristina no llegan a ser amigas porque, bueno, a Lourdes no le gusta mucho esta chica, pero dice que, según Cristina, Lourdes y ella se han acercado por el bien de Camilo y se han hecho aliadas, ha hecho un frente común para la salvación de Camilo y para ingresarlo en un centro y que se recupere. Sobre todo de las adicciones que tiene. Lo importante son las decisiones que él está tomando, es decir, cuando ya quiere ver la playa, quiere disfrutar de la vida. Entonces es que él tiene ilusión por vivir, entonces para todo eso tiene que ser una persona sana y para eso tiene que ingresar en un centro de recuperación porque actualmente no está bien. O sea, algo falla en su cabeza, algo falla en su forma sus adicciones lo llevan a hacer cosas que no le convienen para su salud sobre todo. Y entonces está dando los primeros pasos para eso, cosa que es de gran alegría para todos los que queremos y quisimos a su padre y a él también. Y parece ser que sí, que ya está tomada la decisión, como ya dije, a últimos de noviembre, que no se vuelva atrás, Dios quiera que no se vuelva atrás, porque las personas que no están así
con buen estado de salud y mental, pues claro, hoy puede decir una cosa y mañana puede decir otra, pero parece ser que va por buen camino la decisión y que a finales de noviembre se va a internar en un resort, como él llama, y que vuelva a ser el Camilín de siempre, el Camilín que retome su vida, que retome sus canciones y que retome la juventud que tiene por delante, porque es un chico muy joven y tiene toda una vida por delante y al lado de su familia, que es la que más le quiere, su madre sobre todo. Por tanto, nos alegramos muchísimo por Camilín. Su padre desde el cielo supongo que también estará aplaudiendo la decisión de Camilín y que no se vuelva atrás. Todos deseamos que siga adelante con esta decisión y que no se vuelva atrás y que pronto podamos dar la noticia de la recuperación aunque el proceso va a ser largo porque no se sale de las ediciones de la noche a la mañana, pero que podamos dar la noticia de la felicidad y de la recuperación de Camilo Blanes, el hijo de Camilo VI. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.